Bienvenidos al segundo devlog de MapPool. El proyecto ha entrado en una fase de expansión de mecánicas y contenido. Antes de entrar en materia, quiero hacer una aclaración honesta, y es que no soy un experto en IA ni pretendo ser un evangelista de esta tecnología. No vengo a venderos cursos ni a prometer que un botón hará el juego por vosotros mientras dormís. Soy simplemente un solo dev que explora herramientas para alcanzar su objetivo, y un objetivo muy concreto: crear un videojuego sólido, profesional y con el mejor acabado posible. Mi visión es pragmática. Las herramientas están para usarse. Si una tecnología me acerca a mi objetivo, la abrazo. No soy ese perfil de desarrollador que busca el virtuosismo técnico puro y duro o que disfruta picando cada línea de código desde cero. Para mí el debate entre el proceso y el resultado terminó hace mucho tiempo. Lo que me importa es el resultado final. Mientras una herramienta no comprometa mi visión creativa ni la dirección del proyecto, la usaré. Porque para ser sincero, no soy solo dev por vocación, sino por necesidad. Y si no tengo un equipo, mi prioridad es que este proyecto no se quede en el cajón de los prototipos sin terminar. Mi enfoque en MapPool es minimalista en el visual, con estética Tron de materiales cristalinos que ya conocéis, pero ambicioso en su fondo. Un puzzle estratégico donde el control territorial y la precisión se combina con la estrategia y la fuerza bruta. En cuanto a la ejecución, como decía Shrek, los ogros son como las cebollas, tienen capas. Y en el desarrollo es exactamente igual. Todo depende de hasta qué capa quieras llegar. Hoy quiero contaros cómo la IA ha dejado de ser un simple apoyo para convertirse en el motor que ha multiplicado mi velocidad de afine e iteración, permitiéndome llegar hasta una capa mucho más profunda de la cebolla que es este proyecto. Lo primero que cambió radicalmente fue la organización del proyecto. Como solo dev es extremadamente fácil perderse en un mar de notas dispersas, ideas apuntadas en el móvil, mecánicas que se quedan a medio cocinar y que no sabes muy bien dónde encajarlas. El primer uso que le di a la IA no fue tanto para diseñar, sino para que me generara y me ayudara a mantener toda la documentación del proyecto, lo cual son varios documentos: GDD, documentos específicos de level designs, específicos de estética, específicos de mecánicas, específicos de marketing, diario, tareas. Y dar y conseguir con todo ellos tener una jerarquía y una claridad en el proyecto, lo cual me permite trabajar intermitentemente en el proyecto días sueltos. Lo que ha sido realmente fascinante es el proceso psicológico que ocurre detrás. Es decir, el simple hecho de tener que preguntarle a la máquina me obliga a pensar la solución antes incluso de recibir su respuesta. Para que la IA te dé algo útil, tienes que ser muy preciso en su definición. Y el definirlo, verbalizarlo y expresarlo me acerca bastante a la solución final. Al formular una duda de forma lógica, por ejemplo, he de conectar distintas regiones, he de penalizar el exceso de fuerza, cómo conseguir no romper el flow y tener varias etapas de fuerza y de táctica, el problema coge claridad en mi cabeza y empieza a resolverse por el simple hecho de haberlo tenido que definir antes incluso de haber recibido cualquier respuesta. No deja de ser una cuestión muy parecida a la técnica del diván, en la que el psicólogo te deja hablar y hablar y hablar, pero en este caso con un interlocutor que además te devuelve una respuesta técnicamente impecable. Esta claridad me ha permitido algo vital para no morir en el desarrollo, y es el cerrar un alcance claro. He definido un vertical slice con 9 niveles claves diseñados para que el jugador aprenda desde el tiro básico hasta las mecánicas más avanzadas, y ahora me encuentro extendiendo estas mecánicas, extendiendo estos diseños y pasando de una primera vertical slice a una demo desarrollada con bastante contenido. Dado que no dispongo de mucho tiempo para sentarme delante del ordenador, una parte fundamental de mi proceso ha sido el uso de la voz. Sí que tengo mucho tiempo al volante, mucho tiempo paseando o mucho tiempo en ratos muertos. Utilizo tanto ChatGPT como Gemini en sus modos conversacionales mientras me muevo por casa, mientras salgo a caminar o incluso mientras conduzco. He descubierto que esta fluidez verbal desbloquea ciertas ideas que tener el teclado delante frena. Y más curiosamente, el hacer parte de estas conversaciones en inglés me aporta una ventaja inesperada. El trabajo es mucho mayor porque no soy nativo en inglés y me cuesta tener una expresión clara, pero al no ser mi lengua materna, me obliga a sintetizar al máximo. Elimino el ruido, las metáforas innecesarias y voy directo al grano. Esta síntesis aporta de nuevo una claridad enorme al proyecto. La IA es realmente buena sintetizando y analizando las ideas que surgen durante una sesión de voz.
Sigue perfectamente el hilo de mis pensamientos y analiza las situaciones con sorprendente certeza. Y a mí, el hacer estas sesiones en inglés me sirve como un doble ejercicio de práctica y de diseño, aunque para ser sinceros, el grueso lo sigo manteniendo en castellano. Pero donde realmente he sentido un salto espectacular ha sido en el código. Antes de integrar la IA, programar era una mezcla de tutoriales, experiencia, prueba y error, muchos manuales y horas y horas y horas delante de la máquina. Tenías que resolverlo todo tú. Ahora, si defines con claridad la arquitectura, la IA generará funciones de forma mucho más rápida y eficiente que un programador medio o incluso avanzado. Un ejemplo real es la programación y el refinamiento de las físicas del juego, en el que una cuestión que a simple vista parece sencilla, como los golpes entre bolas, puede resolverse de distintas maneras y con distintos enfoques. Que el resultado final sea satisfactorio depende directamente de los ajustes que se hagan sobre el modelo de físicas. Aunque pareciera que solo hay una simulación realista, en la práctica no es tan sencillo como aplicar fuerzas y dejar que el motor de Godot calcule las colisiones. Lo que antes me podía llevar una semana de codeo, prueba, error, vuelta y vuelta a empezar, ahora lo he conseguido resolver en poco más que un día, partiendo siempre de bloques pequeños y bien estructurados. Es como pasar de describir un paisaje con palabras en la radio a mostrar imágenes en la televisión. La capacidad de ejecución está en otra división. Por supuesto, no todo es magia. La IA tiene límites que conviene conocer para no frustrarte y con resultados pobres. La memoria de los modelos es finita y lo que es peor, muchas veces es inaccesible. A veces la IA pierde el hilo o el contexto y no se la puede dejar decidir lo que es importante o prescindible, por no hablar de la tendencia que tiene a completar vacíos incluso aunque sea inventando datos o conclusiones. Para solucionar esto he creado pequeños prompts de estado del proyecto, resúmenes técnicos que le entrego al inicio de cada sesión para que tenga contexto exacto de la arquitectura actual. Constantemente le recuerdo a la IA que solo quiero respuestas contrastadas y que vaya al grano, o que en su defecto me diga si lo que me devuelve es basado en suposiciones. Es muy importante distinguir entre las respuestas que necesitan la intuición humana, como por ejemplo el feeling del tiro, el ángulo de cámara, y cuáles son puramente técnicas. La IA puede escribir un shader espectacular, pero tú eres el que tiene que decidir si es la solución que necesita el juego o no. Y aquí es donde viene otra de las ventajas. Y es que al ser mucho más rápido el proceso de probar, no te apegas emocionalmente al tiempo que has invertido. Es decir, no terminas metiendo un shader que no pega con el juego simplemente porque estuviste 2 días trabajando en él. La mayoría de cuestiones se evalúan desde una distancia y esa perspectiva permite tomar decisiones sin tanta implicación personal. En cuanto al estado actual de Mappool, la Vertical Slice está prácticamente cerrada y estoy desarrollando mecánicas y elementos que considero de lo que es el siguiente paso, la demo. Aunque también es verdad que no dejo de hacer pequeños cambios en los 9 niveles de la Vertical Slice. Los niveles ya no son solo meter bolas, ahora además has de gestionar energía, creación de bolas, etcétera, etcétera. Estoy desarrollando bajo la idea de que prácticamente todas las pantallas tengan una primera fase de generación y creación de bolas en los cuales el caos, la fuerza y la destrucción son muy importantes y una segunda parte en los cuales la precisión y la estrategia son fundamentales para acabar con la pantalla. Según he ido desarrollando, he ido implementando cierto juice funcional, pequeñas estelas que ayudan a leer la trayectoria, materiales que brillan cuanto más velocidad llevan, etcétera, etcétera, etcétera. Mi plan para el proyecto es seguir desarrollando estos devlogs y hacerlos también en inglés para conectar con desarrolladores y personas interesadas en el proyecto. Lo que estoy buscando es alguien que quiera colaborar, ya sea evaluando niveles, probando la dificultad o incluso diseñando, o que quiera ayudar en cualquiera de las etapas del proyecto. Para cualquier interesado tengo abierto este canal de Discord donde podemos estar en contacto. El objetivo no es el marketing tradicional, sino que es crear algo personal que sirva de carta de presentación para el proyecto de cara a un futuro publisher o agente similar una vez terminado el juego. Al final, la IA me ha obligado a ser más disciplinado, a estructurar mejor mis ideas y a preguntar con más rigor. Me ayuda a arrastrar la documentación, y este es un punto más importante de lo que puede parecer. Siendo un solo dev, a primera vista puede parecer que documentar el proyecto no es una prioridad. A fin de cuentas, no es necesario para coordinar el trabajo de distintas personas, pero por mi experiencia, al ser un hobby, muchas veces tengo que hacer parones obligados en el desarrollo y retomarlo tiempo después.
Para retomar el proyecto sin que sea un restart desde cero, sí que es importante arrastrar una documentación clara. El tener documentado el progreso y un plan de desarrollo es muy útil. Para una sola persona, llevar al día a día esta documentación no deja de ser un trabajo pesado. Muchas veces siento que pierdo el tiempo que no tengo para desarrollar. En el pasado utilicé distintas herramientas, Hack and Plan, Trello, etcétera, etcétera. Ninguna se adaptaba a lo que yo necesitaba y obtenía pocos beneficios. Ahora, con una estructura mucho más flexible de documentos y con la IA resumiendo lo documentado, me lleva menos tiempo y el resultado es mejor. Tiendo a arrastrar documentos centrados en la tarea actual que estoy haciendo, ya sea físicas, ya sea UI, ya sea la interfaz, ya sea mecánicas, ya sea niveles, level design, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego siempre arrastro una lista de tareas y arrastro un histórico en el GitHub, el repositorio que utilizo. Otra de las herramientas fundamentales, por mucho que seas un solo dev, incluso más fundamental si eres un solo dev, no deja de ser tener la capacidad de hacer un guardado del proyecto y vuelta atrás en caso de que algo no haya salido bien. En este caso utilizo el GitHub con una pequeña descripción de cada una de las sesiones y es tan sencillo como decirle a la IA, hazme un resumen de lo que hemos hecho en esta sesión. Y por último, gracias por acompañarme en este camino. Mappool ya no es un prototipo, es un juego que poco a poco empieza a respirar. Nos vemos en el próximo nivel. Hazme un resumen de lo que tengo por ahora proyectado para el devlog. Claro, hasta ahora tienes proyectado un devlog centrado en el uso de la IA en tu proceso de diseño de niveles. La estructura del video incluirá una